A los 46 años, la bella actriz Margarita Magaña, quien cautivó a millones de espectadores con su famosa serie de televisión mexicana, admitió repentinamente algo que conmocionó a la industria del entretenimiento. Él siempre fue el amor de mi vida. Una frase corta pero que encierra un pasado misterioso, heridas sin sanar y un amor que nunca se ha desvanecido. Tras muchos años de silencio, Margarita finalmente se sinceró y contó la historia del hombre que cambió su vida, una historia no solo de amor, sino también de madurez perdida y una fe renovada. Bienvenidos a nuestro canal donde contamos historias reales, conmovedoras e inspiradoras sobre personas que se atreven a vivir y amar hasta el final. A los 46 años, Margarita Magaña decidió hacer algo que nunca antes se había atrevido a hablar, con el corazón sin filtros, sin miedo al qué dirán. En un mundo donde las apariencias lo son todo, su confesión fue tan inesperada como poderosa. En una entrevista sencilla, sin glamour ni poses, miró directamente a la cámara y dijo con una voz firme pero cargada de emoción: «Él siempre fue el amor de mi vida». Esa frase tan breve y tan sincera cayó como un trueno en la industria del espectáculo mexicano. Los titulares estallaron, las redes sociales se llenaron de preguntas, los programas de farándula buscaron desesperadamente un nombre. ¿De quién hablaba Margarita? ¿Quién era ese él que seguía habitando su corazón después de tantos años? Pero para ella ya no importaba el misterio ni las especulaciones. Lo que importaba era hablar desde la verdad por primera vez en mucho tiempo. «Durante años callé muchas cosas», confesó. «Me enseñaron que mostrar debilidad era peligroso, que los sentimientos debían esconderse detrás de una sonrisa. Pero a esta edad, ya no quiero fingir». Margarita siempre fue conocida por su belleza y su talento, pero pocos sabían de la mujer detrás de los reflectores. Desde sus primeros pasos en la televisión, su vida estuvo expuesta a los ojos del público. Amores fugaces, rumores, escándalos, papeles intensos. Pero nunca se le había visto tan vulnerable, tan auténtica. «Hay amores que nunca mueren», dijo mirando al suelo como si hablara con los fantasmas del pasado. «No porque no hayan funcionado, sino porque te marcaron el alma». La gente estaba acostumbrada a ver a Margarita interpretando a mujeres fuertes, decididas, valientes. Pero esa tarde, frente a las cámaras, no estaba actuando. Era ella, con el rostro sereno, sin maquillaje, exagerado, con los ojos brillantes de quien finalmente se libera. Su declaración no fue una estrategia publicitaria, ni un intento de volver al foco mediático. Fue una confesión íntima, casi catártica. Una forma de cerrar un ciclo que había permanecido abierto demasiado tiempo. «Yo no hablo de él para buscar atención», explicó. «Lo hago porque quiero honrar lo que sentí. Porque ese amor, aunque no terminó como soñé, fue real. Y lo real merece ser nombrado». Muchos se sorprendieron por la madurez y la calma con la que hablaba. Ya no había rencor en sus palabras ni nostalgia amarga. Solo gratitud. «Cuando eres joven», dijo, «piensas que el amor verdadero es el que te pertenece para siempre. Pero con los años aprendes que el amor también puede ser dejar ir». Sus seguidores, acostumbrados a verla en la pantalla, no pudieron evitar emocionarse. Los comentarios se multiplicaron. «Qué valiente Margarita. Solo las personas que han amado de verdad pueden hablar así. Gracias por recordarnos que el amor no siempre necesita un final feliz para ser grande». Esa confesión no solo reveló una parte desconocida de su vida sentimental, sino también de su espíritu. Porque detrás de la actriz glamorosa había una mujer que había amado, sufrido, perdido y aprendido. Esa misma noche, en su cuenta personal, escribió una frase sencilla: «No se trata de quién fue, sino de lo que aprendí amándolo». Y con eso desató una ola de empatía. Porque en el fondo todos tenemos ese él o ella que dejó huellas, que nos enseñó lo que realmente significa amar, incluso cuando no termina como esperábamos. Los medios intentaron arrancarle un nombre, pero ella guardó silencio. No por miedo, sino por respeto. «No importa quién es», respondió con serenidad. «Lo importante es que existió». Desde entonces la imagen de Margarita cambió ante los ojos del público. Ya no era solo una actriz más.
Se convirtió en una voz de sinceridad, en el reflejo de muchas mujeres que alguna vez amaron en silencio. Decidí hablar porque muchas callamos demasiado tiempo, dijo en una entrevista posterior. Y callar también duele. Su confesión no fue un escándalo, fue una lección. Una de esas verdades que no necesitan adornos para conmover. Porque Margarita no habló desde la nostalgia, sino desde la paz. Cuando amas de verdad, concluyó, no hay final. Solo transformación. Y así, entre aplausos y lágrimas, México escuchó no a la actriz, sino a la mujer. La que un día fue joven, apasionada, impulsiva. Y que hoy a los 46 entiende que el amor no siempre se grita, a veces solo se agradece. Durante años, Margarita Magaña vivió bajo las luces, los reflectores y los aplausos. Pero mientras el público la veía brillar en las telenovelas detrás del telón, existía una historia que solo unos pocos conocían. Un amor que floreció en silencio lejos de los escenarios. Lejos del ruido, en un espacio donde solo cabían dos corazones que se entendían sin palabras. Él nunca buscó mi fama, dijo Margarita con una sonrisa tenue. Y quizá por eso lo amé. No era un actor, ni un productor, ni alguien del medio. Era un hombre común con una mirada tranquila y una vida sencilla. Lo conoció en uno de esos momentos en que la vida te sorprende cuando ya no estás buscando nada. Pero el destino decide que es momento de que todo cambie. Ella venía de una etapa complicada marcada por decepciones amorosas, por la presión de los medios y por el cansancio de tener que aparentar siempre que todo estaba bien. Él, en cambio, llegaba con una serenidad que contrastaba con su caos. No tenía grandes discursos ni promesas. Solo estaba ahí con una presencia constante, sólida, real. Su forma de amar era distinta, recordó ella. No me pedía que sonriera, no me exigía ser fuerte. Solo me dejaba ser. Se conocieron por casualidad en una reunión entre amigos. Al principio ni siquiera hablaron mucho. Pero había algo en su mirada que la desarmó, algo que le decía que podía confiar. Pasaron semanas, meses antes de que se dieran cuenta de que lo que los unía no era una simple atracción, sino algo más profundo. Su relación fue discreta, casi secreta. Margarita no quería que el amor se convirtiera en un titular. Había aprendido que el amor más puro es el que no necesita ser exhibido. Se veían cuando podían en espacios pequeños, lejos de cámaras y de curiosos. Caminaban por parques anónimos, se refugiaban en cafés escondidos, compartían risas que solo ellos entendían. En ese tiempo, confesó ella, descubrí lo que era la paz. No necesitaba hablar todo el tiempo, no necesitaba actuar. Con él podía quedarme en silencio y aún así sentirme comprendida. Él la conoció en su esencia, sin maquillaje, sin luces, sin la máscara de actriz. Me decía que le gustaba mi forma de mirar, no mi personaje, contó entre risas. Creo que por primera vez alguien me veía de verdad. Pero el amor, por más genuino que sea a veces, se enfrenta a mundos incompatibles. Él no pertenecía al ambiente artístico y ella, pese a sus esfuerzos, no podía escapar de él. Los compromisos, los viajes, las grabaciones, las entrevistas, poco a poco empezaron a desgastar la relación. Era difícil, admitió. Yo quería una vida normal, pero mi carrera no me lo permitía. Y él no sabía cómo vivir en mi mundo. Aún así, se aferraron a ese amor todo lo que pudieron. No hubo peleas grandes ni traiciones. Solo el peso del tiempo, de las ausencias, de la distancia. Hasta que un día, sin drama ni reproches, entendieron que debían dejarse ir. No fue un adiós amargo, dijo ella con voz suave. Fue un adiós lleno de cariño. Le agradecí por haberme amado cuando ni yo sabía amarme. Desde ese entonces guardó silencio. Lo protegió del escrutinio público, de las preguntas, de los rumores. Él me dio algo tan verdadero, explicó, que lo último que hubiera querido era convertirlo en noticia. Y aunque nunca volvió a hablar de él en detalle, se notaba que seguía presente en su memoria. En cada gesto, en cada pausa, en la forma en que hablaba del amor con una mezcla de nostalgia y gratitud. Él fue mi refugio, dijo. Y a veces los refugios no están hechos para durar toda la vida, sino para salvarte en el momento justo. En una ocasión, cuando un periodista le preguntó si volvería a amar de esa manera, Margarita sonrió y respondió: No lo sé.
Pero si no vuelvo a amar así no importa. Una vez en la vida fue suficiente. Esa frase se hizo viral. No porque fuera romántica, sino porque era verdad. Porque detrás de su voz había una historia que todos de alguna manera entendemos, la de un amor que no necesita un final feliz para ser eterno. Hoy cuando habla de él sus ojos aún brillan, pero ya no con tristeza sino con paz. Ese amor me enseñó que el corazón no se mide por cuánto dura lo que sientes, dice. Se mide por cuánto te transforma. Y con esa transformación Margarita Magaña no solo encontró una versión más fuerte de sí misma, sino también la certeza de que incluso cuando el amor se va, lo que deja atrás puede seguir iluminando toda una vida. Después de aquella despedida silenciosa, Margarita Magaña sintió cómo su mundo se quedaba vacío. No hubo gritos, ni lágrimas públicas, ni declaraciones. Solo un adiós tranquilo, y una soledad que pesaba más que cualquier aplauso. Cuando él se fue, confesó años después, me di cuenta de que había construido gran parte de mi vida alrededor de un sentimiento. Y cuando ese sentimiento desapareció, tuve que aprender a vivir conmigo misma. Esa fue quizás la etapa más difícil de su vida. La mujer sonriente que todos veían en televisión ocultaba detrás de los ojos una tristeza profunda. Grababa escenas de amor frente a las cámaras mientras su corazón se sentía vacío. Recitaba frases románticas sin poder creerlas. Actuar me salvó, dijo una vez, porque mientras fingía ser otra, no tenía que enfrentar lo que realmente sentía. Durante años, Margarita se refugió en el trabajo. Cada proyecto era una forma de escapar de sí misma. Las largas jornadas, los viajes, las entrevistas, todo servía para llenar el silencio que dejaba su ausencia. Pero al final del día, cuando las luces se apagaban y el maquillaje desaparecía, el vacío volvía a aparecer. Hubo noches en las que no podía dormir, recordó. Me preguntaba si alguna vez volvería a sentir algo igual, y la respuesta era siempre la misma: no. No porque no pudiera amar otra vez, sino porque sabía que ningún amor sería igual. Ese tipo de conexión tan pura, tan sencilla, no se repite. Y aceptarlo fue su primera gran lección de madurez. Poco a poco el dolor se convirtió en una especie de rutina silenciosa. No hablaba de ello con nadie, ni siquiera con sus amigas más cercanas. No quería que me vieran como débil, explicó. Así que aprendí a sonreír, aunque por dentro estuviera rota. A veces la gente le preguntaba por qué no se casaba, por qué no volvía a enamorarse. Ella respondía con una sonrisa diplomática. El amor llega cuando tiene que llegar. Pero por dentro pensaba, yo ya tuve mi amor. Fue entonces cuando empezó su verdadero viaje interior. Por primera vez decidió detenerse, mirarse y enfrentar todo lo que había estado evitando. Empezó terapia, retomó su fe y aprendió a estar sola sin sentirse vacía. Descubrí que no necesito que alguien me complete, dijo con orgullo. Necesito completarme yo misma. En ese proceso, comprendió que el amor que había vivido no había sido una pérdida, sino una bendición. Que aquel hombre, aunque ya no estuviera a su lado, le había dejado un legado más grande que cualquier promesa, la capacidad de amar sin miedo. Él me enseñó que no se trata de poseer, sino de compartir, reflexionó. Que el amor verdadero no te encadena, te libera. Años después, cuando los medios intentaban buscar un nuevo romance en su vida, ella sonreía con una calma que antes no tenía. Ya no necesitaba justificar su soledad. Había aprendido a convertirla en su aliada. Estar sola no significa estar vacía, dijo. Significa estar en paz. En su casa los muros ya no guardaban ecos de tristeza, sino de serenidad. Pintó las paredes con colores claros, llenó los espacios de luz, de plantas de silencio. Antes necesitaba ruido para sentirme viva, comentó. Ahora el silencio me abraza. Cada día se volvió una oportunidad para reconectarse con lo simple, leer, cocinar, cuidar sus flores, escribir pensamientos que nunca mostraba a nadie. Y entre esas pequeñas rutinas, sin darse cuenta, empezó a sanar. Mucha gente me decía que la vida sigue, contó. Y tenían razón, pero lo que no te dicen es que la vida sigue distinta, no igual.
nunca igual. Con el paso del tiempo dejó de hablar del pasado con dolor. Empezó a hacerlo con ternura. Porque entendió que aunque aquel amor no duró para siempre, le había dejado una versión mejor de sí misma. Ya no le temo a la soledad, afirmó en una entrevista reciente. Porque aprendí que la soledad no es el enemigo del amor. Es su maestra. Y en esa nueva etapa Margarita Magaña renació. No con un nuevo romance ni con un nuevo papel, sino con una nueva forma de mirarse al espejo. Ya no veía a la mujer que perdió, sino a la mujer que sobrevivió. Hoy sé que el amor no siempre es quedarse, dijo al final. A veces el amor es dejar ir y seguir sonriendo. El destino tiene una forma misteriosa de volver a juntar lo que un día pareció terminar. Pasaron años desde que Margarita Magaña y él siguieron caminos distintos. Ella ya había hecho las paces con su pasado, había aprendido a vivir en calma, a disfrutar de su soledad sin sentirla como una condena. Pensaba que esa historia pertenecía a otro tiempo, que el recuerdo de aquel amor se había disuelto en los años. Pero el destino, como si se resistiera a dejar morir esa llama, decidió cruzarlos de nuevo. No fue en un evento ni en un rodaje, ni en un momento planeado. Fue una tarde cualquiera de esas que parecen no tener importancia. Margarita salía de un café con el pensamiento en mil cosas, y al levantar la vista lo vio. Allí estaba él de pie con una expresión serena, los años marcados en el rostro, pero con la misma mirada que alguna vez la hizo temblar. Por un instante, el tiempo se detuvo. Todo alrededor se volvió borroso, como si el mundo se desvaneciera. Solo quedaban ellos dos frente a frente, unidos por un silencio cargado de memoria. Ninguno habló de inmediato. Solo se miraron, y en esa mirada había tanto por decir que las palabras sobraban. «Hola», dijo él finalmente, con esa voz que ella conocía tan bien. «Hola», respondió Margarita con una sonrisa temblorosa que intentaba ocultar la emoción. Caminaron juntos sin rumbo fijo, como si sus pasos supieran a dónde ir. Al principio hablaron de cosas triviales, el clima, los proyectos, la familia. Pero detrás de cada palabra se escondía un río de recuerdos. Cada frase era un puente invisible hacia el pasado. «Pensé que si algún día te volvía a ver sentiría tristeza», dijo ella mirando el suelo. «Pero no, siento paz». Él la observó en silencio unos segundos y asintió. «Yo también». Se sentaron en una terraza a tomar café, igual que en los viejos tiempos. Entre risas tímidas y miradas largas, el aire se llenó de algo que ambos reconocieron, una complicidad que nunca se había ido. Hablaron del ayer sin reproches, del presente sin pretensiones. Hablaron como dos personas que ya no necesitan explicarse nada porque lo esencial ya está entendido. «Gracias por lo que fuimos», dijo él en un momento. «Y gracias por seguir siendo un recuerdo bonito», respondió ella. No hubo intentos de recuperar lo perdido. Ninguno de los dos buscó reavivar lo que el tiempo había transformado. El reencuentro no fue el comienzo de algo nuevo, sino el cierre perfecto de una historia que había quedado abierta. Una despedida diferente, madura, sin dolor. «Me di cuenta de que aún lo quiero», pensó Margarita mientras lo miraba, pero de otra manera. Ya no con el deseo de tenerlo, sino con la gratitud de saber que existió. El sol empezaba a caer cuando decidieron despedirse. Se abrazaron, un abrazo largo, silencioso, con la ternura de quien entiende que no hay nada que perdonar. Y entonces él le dijo algo que ella recordaría toda su vida. «Siempre creí que el amor se acaba, pero contigo entendí que hay amores que solo cambian de forma». Esa frase la acompañó durante mucho tiempo. No la hizo llorar, tampoco la llenó de nostalgia. Le dio paz, porque entendió que no todos los amores están hechos para durar. Algunos llegan solo para enseñarte algo que te cambiará para siempre. Esa noche, al llegar a casa, encendió una vela y escribió en su cuaderno: «Hoy comprendí que el amor no muere, se transforma. A veces se vuelve silencio, otras se vuelve luz. Pero siempre deja algo dentro de ti». Durante los días siguientes, Margarita revivió el encuentro una y otra vez. Pero no con tristeza, sino con una sonrisa suave. Era como si ese momento hubiera cerrado un ciclo que había permanecido abierto demasiado tiempo.
Verlo fue como mirarme en un espejo, diría después. Vi a la mujer que fui y a la que soy. Y sentí orgullo de ambas. Desde entonces, cuando alguien le pregunta si cree en el amor eterno, ella responde sin dudar sí. Pero el amor eterno no siempre significa estar juntos. A veces significa recordar a alguien con cariño sin dolor y seguir adelante con el corazón en calma. Y así fue. Margarita Magaña no volvió a verlo, pero tampoco lo necesitó. Porque comprendió que el amor verdadero no siempre se mide en tiempo, sino en lo que deja en el alma. Esa historia que comenzó con una pasión intensa y terminó con un silencio lleno de ternura, no fue una tragedia, sino una bendición. Porque en aquel reencuentro Margarita encontró la confirmación de lo que siempre había presentido: la llama del amor. No desaparece, simplemente aprende a brillar de otra manera. El tiempo le enseñó a Margarita Magaña que hay amores que no están destinados a quedarse, sino a transformarte. Que algunos llegan para acompañarte un tramo del camino, para dejarte una huella, para mostrarte quién eres. Y luego se van, pero nunca se borran. Durante mucho tiempo Margarita creyó que amar significaba sostener, luchar, insistir. Pensaba que si algo era verdadero, debía durar. Pero la vida y aquel amor le enseñaron lo contrario. No todos los amores necesitan durar para ser reales, dijo una vez con serenidad. Algunos solo necesitan existir para siempre en tu corazón. Después de su reencuentro, todo cobró sentido. Comprendió que el amor que había vivido no era una historia inconclusa, sino un ciclo que había cumplido su propósito. Ese hombre, aquel amor silencioso, había sido su espejo y su maestro. Él me enseñó, sin saberlo, confesó que el amor no es posesión, sino libertad. Los años le dieron perspectiva. Miró hacia atrás, sin resentimiento, sin nostalgia. Lo que antes dolía, ahora le parecía un recuerdo cálido, una etapa luminosa que la hizo más fuerte. El dolor pasa, reflexionó, pero las lecciones permanecen. Margarita aprendió a valorar el amor de otra manera. Ya no buscaba a alguien que la completara, sino a alguien que la acompañara. Ya no creía en los finales perfectos, sino en los comienzos honestos. El amor maduro no promete eternidad, decía. Promete verdad. A veces, mientras caminaba por la ciudad o se detenía a observar el atardecer, pensaba en todo lo que había vivido. Y se daba cuenta de que aunque su historia no terminó con un para siempre, sí terminó con algo más valioso. Paz. Antes creía que amar era aferrarse, explicó. Hoy sé que amar también puede ser dejar ir con gratitud. Esa comprensión cambió su vida por completo. Empezó a vivir con más ligereza, sin miedo al pasado, sin ansiedad por el futuro. Empezó a disfrutar de su soledad como una amiga, no como una enemiga. Y sobre todo aprendió a amarse a sí misma, algo que, según ella, ninguna relación le había enseñado antes. El amor más difícil pero más necesario es el que aprendes a darte, dijo en una charla. Porque cuando te amas, ya no esperas que otros te salven. Con el paso del tiempo, su manera de hablar del amor se volvió más simple, más sabia. Ya no usaba palabras grandes, ni frases perfectas. Solo hablaba desde la verdad de quien ha sentido y ha sobrevivido. El amor no siempre es fuego, decía. A veces es calma. A veces es aceptar. A veces es decir adiós sin que duela. Muchos la admiran por su fortaleza, pero Margarita no se considera fuerte. Solo aprendí a escucharme, respondió una vez. Y cuando lo haces descubres que el corazón no se rompe para destruirte, sino para abrirse más. Su historia dejó de ser una historia de pérdida para convertirse en una de transformación. Ya no era la mujer que lloraba por lo que no fue, sino la que agradecía por lo que fue. No cambiaría nada, dijo, porque todo lo que viví me trajo hasta aquí, a esta versión de mí, que por fin se siente completa. Hoy cuando le preguntan si volvería a enamorarse, ella sonríe. Tal vez sí, dice. Pero ya no busco un amor que me haga volar. Busco uno que me haga aterrizar en paz. En el fondo, Margarita Magaña entendió algo que muy pocos comprenden, que el amor verdadero no siempre termina en matrimonio ni en promesas eternas. A veces el amor verdadero es el que te enseña a crecer, a sanar, a soltar sin rencor. Porque amar de verdad, amar no es poseer,
Es reconocer que alguien pasó por tu vida, te cambió, y aunque se fue su presencia, sigue viviendo en lo mejor de ti. Yo amé, dijo con una sonrisa tranquila, y gracias a ese amor me encontré. Y con esa frase cerró no solo un capítulo de su historia, sino también un ciclo de su alma. El amor que una vez la hizo llorar ahora la hace sonreír. Y en esa sonrisa hay una verdad simple pero eterna, que el amor no siempre se guarda. A veces se libera, y en esa libertad florece. Hay historias que no necesitan un final feliz, porque su simple existencia ya fue un milagro. La de Margarita Magaña no termina con un beso, ni con una promesa eterna, sino con una sonrisa tranquila, la de una mujer que por fin entendió que el amor verdadero no siempre se queda, pero siempre deja huella. A veces el amor llega solo para abrirte los ojos, para mostrarte lo que vales, para enseñarte que el corazón puede romperse, y aún así, seguir latiendo con más fuerza. Margarita lo entendió cuando miró atrás sin dolor, cuando pudo decir gracias en lugar de ¿por qué? Comprendió que amar no es retener, sino permitir que el amor te transforme, te limpie, te devuelva a ti misma. Quizás mientras escuchabas esta historia pensaste en alguien que te marcó, que dejó una huella imposible de borrar. Tal vez fue un amor breve, o tal vez fue un amor que duró toda una vida. No importa. Lo importante es que en algún momento te hizo sentir viva. Y eso, aunque haya terminado, sigue siendo un regalo. Porque el amor no muere, solo cambia de forma. A veces se convierte en recuerdo, en aprendizaje, en calma. Y si puedes recordarlo sin lágrimas, si puedes agradecerlo sin rencor, entonces ya ganaste. Ya aprendiste lo esencial, que el amor más grande no es el que dura para siempre, sino el que te enseña a vivir con el corazón abierto. Hoy Margarita sonríe, no porque haya encontrado un nuevo amor, sino porque encontró algo más valioso: paz. Paz con su pasado, con lo que fue y con lo que ya no será. Y en esa paz encontró la libertad de amar de nuevo, sin miedo, sin cadenas, sin condiciones. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te recordó una parte de tu propia vida, suscríbete a nuestro canal. Aquí seguimos contando historias de almas valientes, de amores que curan, de personas que aprendieron que el final no siempre es una pérdida. A veces, es el comienzo de una nueva verdad. Y recuerda antes de irte: el amor no siempre grita, a veces susurra. A veces se despide sin decir palabra, pero deja una luz encendida dentro de ti. Una luz que no se apaga aunque la vida cambie, aunque el tiempo pase, aunque la persona ya no esté. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia, donde quizás otra voz nos recuerde que amar nunca fue un error, sino la forma más pura de encontrarnos a nosotros mismos.